Se me hace extraño que Yuto solo se preocupara un momento por su amigo, y luego siga con su vida como si nada. En el blog de Lirurun hay una referencia al caso de Yatagaramon y al de Repamon. También está el restaurante al que va con Hiro y la foto que tomó cuando estaba enojada con Angoramon. ¡El karma llega rápido! Es la venganza por dejar a Gamamon así en el capítulo anterior. Tócala y el Ayatarmon será el menor de tus problemas. ¿Entendiste? ¡Lo dijo! Ruli hizo lo que todo el cast de 2020 nunca pudo hacer: exigirle protagonismo al prota. ¡No puedo con esto! ¡Es demasiado adorable! En este punto creo que lo más fácil hubiera sido decirle la verdad a Yuto. ¡Ahora sí, perro! ¡Ya te cayó la ONU! Pobre Zenitsu Gris, nadie lo respeta. ¡Oh no! Me lo advirtieron, pero no lo quise creer. ¡Digifilia! Está la digifilia y la digifilia. Diría que Kiyoshiro no merecía esto, pero prácticamente quería entregar a los padres de Yuto para que pudiera salvarse. ¡Joder, Zenitsu! Uno intenta ayudarte y tú no te dejas. Y al final podemos confirmar que no hay peor historia de terror que la de una novia tóxica. Nunca pensé que llegaría a ver un suicidio en este anime, en especial uno tan grotesco como este. Pese a todo, lo de Ayatarmon fue bastante trágico. Fue traumático, pero trágico. Me gusta mucho el diseño de Ayataramon, y estaba emocionado de que saliera en el anime, en especial en uno de terror como este. Pero esto fue mucho más turbio de lo que pude imaginar. Ghost Game se fue a la mierda con este capítulo. Por cierto, Ayatarmon es el responsable de que Dino Rey terminara. Incluso tiene la cabeza de Paris en el brazo. Ahora sí te luciste con tu frase mística, Angoramon. Quizás sea la mejor hasta ahora. Y el limón disfruta bastante de torturar a Kiyoshiro. Supongo que al menos tiene suerte de tener enfermera personal. Lo del próximo capítulo fue inesperado. No pensé que veríamos un capítulo sobre el narrador. Lo más seguro es que sea un capítulo recopilatorio, pero yo preferiría que fuera un capítulo sobre información inédita. De ser así, entonces me emociona bastante la idea.